Bienvenidos, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de este programa denominado Licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgo, a esta materia que lleva por nombre de la protección civil a la gestión de riesgos y que forma parte de este tercer cuatrimestre. Esta parte de gestión de riesgos, a mí en lo particular no me gusta mucho utilizar este término. Yo prefiero utilizar el término gestión del riesgo de desastre. Como ustedes podrán ver en esta breve historia que vamos a ver aquí, de cómo evolucionamos de la protección civil de allá de los 80, de los 85, hasta el nuevo modelo holístico de la gestión del riesgo de desastres. A través de este espacio-tiempo, que vamos a hacer para detallar la historia que se ha tenido y que algunos hemos vivido. Yo llevo 35 años dedicado a esto y, y, y que he tenido muchas satisfacciones, así como tropiezos, pero bueno, finalmente vamos a ver en esta parte la historia que se cuenta a través de una tesis de maestría que hizo el gran maestro y mi sensei Mario Garza, quien es titular del primer diplomado en protección civil que imparte la Universidad Iberoamericana y que ahora también pertenece al Instituto Mora, donde tiene un diplomado ahí para responsables oficiales de protección civil. Entonces, en, este, en esta primera parte vamos a ver esa historia a través del tiempo, donde desde hace ya mucho tiempo en esta historia que tenemos en México, se venían haciendo cosas de protección civil sin llamarlas de protección civil. ¿Por qué lo llamo así? Porque se venían haciendo cosas reactivas. Y digo cosas reactivas porque así fue concebida y desafortunadamente sigue siendo concebida para muchas autoridades de protección civil esta materia como reactiva y no como preventiva, como fue la imagen y el proyecto que tenía la gente que lo diseñó. Entonces, vamos a comenzar este breve viaje, pero vamos a ver primero cuál es el objetivo de nuestra materia. El objetivo de esta materia es que al finalizar, ustedes como alumnos podrán identificar, conocer y comprender la evolución que ha tenido la protección civil desde sus inicios hasta llegar al modelo actual denominado gestión del riesgo de desastres. ¿Y por qué digo modelo? Porque es eso precisamente, es un modelo donde como ustedes van a llegar a esa conclusión, de donde pasamos de gestionar desastres, que es lo que hacía la protección civil reactiva, a gestionar riesgos, que es la labor de la gente que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre. Entonces, ustedes conocerán e identificarán todo el proceso, toda la historia, todo lo que se tuvo que vivir para llegar hasta este nuevo modelo, que no moda, no moda, modelo, porque por ahí hay algunas palabritas que a mí no me gustan y que ustedes van a ver también, como es la resiliencia, que se habla mucho de la resiliencia, pero es así, algunas personas de la gente de los estudiosos de la gestión del riesgo dice que esa palabra está muy de moda. De hecho, Alan Label, que es uno de los mayores pensadores de la gestión del riesgo de desastre, dicen, ¿y si no existiera la resiliencia, pasaría algo? Pues no, las cosas seguirían exactamente igual. Pero eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Entonces, este es el objetivo de nuestra materia, que ustedes identifiquen, conozcan y comprendan esta evolución que ha tenido la protección civil, como les decía yo en un principio, desde los 80 hasta el 2005, que es cuando aparece el marco de acción de Yogo y donde ya se empieza a utilizar el término de gestión del riesgo de desastre por parte de las Naciones Unidas. Y bien, el contenido temático va a ser el siguiente, como punto número 1, la protección civil en México, historia y características, el Sistema Nacional de Protección Civil y el CENAPRED, programas federales y locales de protección civil, el nuevo enfoque, el manejo integral de riesgo,
El tema 2, introducción a la protección y gestión del riesgo, conceptos fundamentales. Y aquí vamos a comenzar a hablar de las herramientas internacionales que obviamente México ha asignado y sobre todo para dar cumplimiento a esto que es la gestión del riesgo de desastres y que es el marco de acción de Yogo, que es una de las herramientas donde surgió por primera vez el término gestión del riesgo de desastres. Como punto número 3, el riesgo desde la perspectiva de los desastres. Vamos a hablar sobre la identificación de riesgos, el ciclo del desastre, medidas de prevención y de mitigación. Como tema 4, gestión de riesgos locales y nacionales, generalidades del análisis de la evaluación de la vulnerabilidad y los peligros, instituciones responsables y acciones de cada una, papel de la comunidad, sistemas de comunicación y alerta temprana y cuáles son los desafíos que se presentan. Y por último, gestión de riesgos y desarrollo sostenible, el nuevo enfoque, el desarrollo sostenible y la perspectiva de una política de gestión. Como pueden ustedes ver, el contenido temático es muy amplio y es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo de desastre es intradisciplinaria y disciplinaria y multidisciplinaria, perdón, porque son muchas disciplinas las que forman parte de esta gestión del riesgo de desastres. Aquí podemos ver una pequeña evolución de los símbolos de protección civil que se han tenido en México, y pues ninguno de ellos cumple con lo establecido en el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra del 49, que nos indica que el símbolo internacional de la protección civil es un triángulo azul sobre fondo naranja. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con estos símbolos que se presentan aquí. ¿Y por qué es importante este simbolito? ¿Y por qué se denomina símbolo internacional y no es un logotipo, señores? No se trata de un logotipo, es un símbolo internacional, así está establecido en el protocolo 1, y es un reconocimiento a las autoridades que se dedican a la protección civil. En tiempos de guerra o de conflicto armado, las instituciones, el personal y todos los vehículos y todo lo que se utilice para socorrer a los damnificados, para socorrer a las víctimas, debe de llevar este símbolo que debe de indicar a las partes involucradas que nosotros no formamos parte de ninguno de los involucrados. Somos neutrales y lo que queremos hacer es apoyar a los ciudadanos que resultan afectados por lo que ellos están haciendo. Entonces, este símbolo internacional se debe de respetar. Y pues es así como iniciamos este viaje con esta pequeña introducción a la protección civil y a la gestión del riesgo de desastres. Este mapita, esta imagen que tienen ustedes aquí, tiene mucho que ver con nuestro viaje en el tiempo, en el espacio temporal de la protección civil, porque son obras hidráulicas que, miren, se hicieron desde 1607, este Tajo de Nochistongo y algunas otras, aquí vemos las fechas. Estas grandes obras hidráulicas se desarrollaron para que todo el agua que escurría hacia la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está asentada en una cuenca endorreica. ¿Qué significa endorreica? Que todas las escorrentías cuando llueve van a dar hacia el centro de la Ciudad de México, hacia algunas partes de la Ciudad de México, precisamente porque es una cuenca endorreica. Entonces, estas obras hidráulicas se generaron para poder sacar el agua y llevarla a un lugar donde no hiciera daño, tanto de la Ciudad de México como de los municipios conurbados en aquel entonces. ¿Vale? Y con esto iniciamos nuestra primera reseña en materia que nos ocupa. Y bien, la protección civil que van a ustedes a ver aquí dista mucho de la que aparece en los manuales, de la que aparece en los libros, de la que aparece en todos los documentos oficiales, ¿sí? Porque parece ser que la protección civil
surge o inicia por una idea del gobierno, lo cual es totalmente equivocado. La ciudadanía tiene que ver con lo que ocurrió en aquellos tiempos, ¿sí? Desde hace muchos años se hacían cosas en México, se hacían obras, se daba atención a víctimas, ¿sí? Sin saber que estaban haciendo protección civil. Pero, como aquí lo decimos, en esta materia abordaremos la dimensión temporal de la protección civil a través de un viaje por la historia de México, rememorando eventos y sucesos que tienen que ver con la prevención, la respuesta a emergencias y el incipiente nacimiento de las tareas en esta materia hasta nuestros días. También, siempre que doy este tipo de capacitaciones, de materias, me gusta hacerle un homenaje a gente que ha permanecido en el limbo, que ha permanecido ignorada por las autoridades, así como por muchos profesionales que ni siquiera los conocen, vaya, ni siquiera hablan de ellos. Vamos a ver aquí la participación de el doctor Obseigelman Murachik, que fue uno de los ideólogos y de los iniciadores de la protección civil en México. Vamos a hablar también de Mario Garza Salinas, que de hecho esta presentación, esta materia, está relacionada con él y con la doctora Iracema Alcántara Ayala, del Instituto de Geografía de la UNAM, ¿sí? Que ellos hicieron esta investigación, le dieron forma a lo que es la historia de la protección civil en México. Entonces vamos a hacer un pequeño homenaje a esa gente que permanece desconocida para muchos profesionales en la materia. Y bien, iniciamos con este primer evento en el siglo XVIII y los serenos de la Nueva España. Dentro de los antecedentes más remotos de la protección civil, datan del siglo XVIII, con el establecimiento de los serenos en la Nueva España, los cuales eran los responsables de mantener la serenidad y custodiar el orden por las noches, así como también tenían la función de apagar fuegos en casos de siniestro, además de dar la alarma con su silbato a la población cuando ésta dormía en caso de presentarse una calamidad. Su labor terminaba a las 6 de la mañana. Los serenos dejaron de serlo a partir de 1890 para ser sustituidos por los policías auxiliares. Este es uno de los primeros inicios, inicios de la protección civil en México. Los serenos, que como pueden ver ustedes, no solamente se trataba de mantener la serenidad y la seguridad de la Ciudad de México, sino también de apagar los incendios. Estos señores iban en aquel entonces con unos farolitos de aceite por todas las calles y gritaban de repente, creo que era a partir de las 11 de la noche, las 12 de la noche y todo sereno. Esos eran los serenos, que además utilizaban su silbato, como aquí no lo menciona, para avisar a la población cuando algo estaba ocurriendo. Después, el 31 de mayo de 1774, surge el primer reglamento contra incendios. Y así es que, siendo entonces virrey don Antonio María de Bucareli Ursúa, se expide el primer reglamento contra incendios con 38 capítulos, incluyendo medidas preventivas. Fíjense, desde aquel entonces hablaban ya de medidas preventivas utilizadas contra los incendios, y de las que destacan tres. La primera determinaba que los culteros y obradores de fuegos artificiales vivieran y tuvieran negocios en los barrios alejados o arrabales de la ciudad. La llamada de fuego, que era dada por los serenos con el toque de los silbatos, así como con el toque de campana en las iglesias y parroquias cercanas al lugar del suceso. Como tercero, los aguadores de la Ciudad de México tenían que acudir al primer anuncio de los silbatos y campanas para conducir el agua desde las acequias o pozos al lugar del incendio. Imagínense en aquel entonces, señores, la ingeniería de lo que se podía decir un primer cuerpo de bomberos. ¿Sí? Los serenos tocaban los silbatos y las campanas para darle el alertamiento. Los aguadores inmediatamente empezaban
a trabajar para traer el agua hasta el lugar del siniestro y que los serenos pudieran atacar el incendio. O sea, como les digo, la gente comenzaba a hacer cosas de protección civil, labores de protección civil, sin saber que estaban haciendo protección civil. Y bien, seguimos nuestro viaje y aterrizamos el 28 de marzo de 1787, en donde un terremoto ocurre en la Nueva España, ¿sí? También conocido como el terremoto de San Sixto, en recuerdo al santo católico que se celebra ese día, y que ocurrió precisamente el 28 de marzo a las 11:30 horas en las costas de Oaxaca y sur de Guerrero. Las estimaciones recientes le asignan una magnitud entre 8.4 y 8.6, lo que lo ubica como el sismo más grande del que se tenga conocimiento en el país. Este sismo generó un tsunami cuyas olas alcanzaron los 18 metros de altura e invasiones del mar de 6 a 8 kilómetros, con base en diversos reportes, afectó las costas de la Intendencia de Puebla, que entonces incluía parte del estado de Guerrero, y la Intendencia de Oaxaca, actualmente el estado de Oaxaca, y el sudoeste del Virreinato de la Nueva España, actualmente México. En Acapulco, la marejada alcanzó una altura de 4 metros. La ola del tsunami fue observada también en la región de Pochutla, Tehuantepec y otros asentamientos de Oaxaca. El sismo produjo una intensidad de 9, según la escala de Mercalli modificada en la capital oaxaqueña, provocando daños y colapsos en edificios bien construidos, e intensidades 8 fueron documentadas desde Guerrero hasta el istmo de Tehuantepec. En la Ciudad de México, para atender a las víctimas y damnificados, se zonificó a la ciudad en 9 cuarteles. Y fíjense, aquí es algo bien coincidente. Durante los sismos del 85, la Ciudad de México también se dividió en 9 zonas de desastre. Entonces, vean ustedes que ocurrió un sismo y ha sido el sismo más fuerte del que se tenga noticia en México. Con el uso de lo que se tiene, de aquel entonces se pudo determinar que fue entre 8.4 y 8.6, pero imagínense, no se tenían aparatos, qué tal si fue superior a eso, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con que fue de 8.4 a 8.6. Después, en 1790 se presenta el primer reglamento para evitar incendios y fue precisamente el 18 de septiembre de ese año el excelentísimo señor conde de Revillagigedo, virrey, gobernador y capital general de esta Nueva España, emite el reglamento en el que se establecen los puntos, reglas y precauciones que deben observarse en esta capital para evitar incendios. Se destacan las siguientes medidas: organizar a la ciudad por cuarteles para dar una respuesta más rápida, que los arquitectos coloquen con inteligencia las cocinas y hornos para, en caso de incendiarse, pueda cortarse con facilidad. Se celará, es decir, se prohibirá o se atenderá el debido cumplimiento de que los obradores de cueteros estén precisamente en los barrios y arrabales, o sea, lejos de la ciudad. No se permitirá que haya dentro de la ciudad almacenes de leña, cebo. Recuerden que en aquel entonces las velas se hacían de cebo, no eran de cera como ahora. No sé si alguno de ustedes las llegó a conocer. Eran velas de cebo con un pabilo muy grueso. Dice, de cebo u otras materias combustibles. Deberá ser en casas aisladas con techos, puertas y ventanas forradas de cuero. En las tiendas donde se venda al por menor carbón, leña, aceite, cebo, aguardiente, no se podrá utilizar luz sino en farol, y deberán tener también las puertas y ventanas y techos forrados. En las cererías, boticas y almacenes de azúcar se tomarán iguales precauciones. En las platerías, panaderías, herrerías y demás oficinas en que hubiesen hornos o fraguas, estará la leña y el carbón en piezas separadas, no teniendo a la mano más que la corta cantidad que fuese indispensable. Y aún esa disposición que no debe poderse incendiar. Una de las materias más combustibles que permanecen en las casas
o que permanecía en las casas era el zacate, en el que viene envuelto el carbón, siendo una materia muy combustible. Entonces se obligará a los carboneros a volverlo a sacar de la ciudad. Y los dueños o administradores de las casas vigilarán que no haya en ella vecinos que no vivan con la mayor precaución respecto al fuego, por ser tan interesante a la seguridad pública. Y aquí esta parte es muy importante. El 29 de febrero de 1812, el virrey conde de Revillagigedo cambia, cambia algunas disposiciones al reglamento que él mismo había emitido, y una de ellas, y la más importante, fue que ya no se iban a tocar las campanas para anunciar que había un incendio, alguna emergencia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había antigobiernistas que se reunían en las plazas o en los lugares donde pudieran hacerlo, y se congregaban a través, o se llamaban a congregarse a través de las campanas. Entonces, por eso se evitó o se pidió que ya no se tocaran las campanas. En este caso, se debería de dar aviso a los guardiafaroles o serenos para que ellos dieran aviso a la casilla de policía, y así con su campana diera aviso a la casilla de policía más próxima y a su vez a los voluntarios. Obviamente este procedimiento no resultó muy efectivo. Cuando se suscitaron incendios fueron de mucho más graves consecuencias. Y pues sí, porque se modificó toda la infraestructura humana que ya se tenía, y ahora el hacer una llamada para atender un incendio era mucho más tardado. Después, el 11 de diciembre de 1871, durante la gestión del presidente Benito Juárez, se crea el primer cuerpo de bomberos, organizado y profesionalizado para atender a la Ciudad de México, a consecuencia de un incendio ocurrido en la Plaza del Volador, hoy Plaza de Santo Domingo, que todos ustedes deben de conocer. Es ahí donde hacían o duplicaban cualquier tipo de documento, ¿no? Tristemente, hoy Plaza de Santo Domingo, ya que los voluntarios se vieron impotentes para combatirlo por falta de agua y el equipo apropiado. Asimismo, durante la administración del presidente Benito Juárez, se llevaron a cabo varios programas destinados a la vigilancia y auxilio a los vecinos en caso de siniestro. Después, el 20 de diciembre de 1887, es decir, 6 años después, se reestructura este cuerpo de bomberos que había sido creado durante el periodo de Benito Juárez, y que ocurre el 20 de diciembre de 1887, durante la gestión del general Porfirio Díaz, quien gira instrucciones para reestructurar el anterior cuerpo de bomberos que había conformado Benito Juárez, creando un nuevo cuerpo de bomberos, con personal voluntario y profesional, equipo renovado, bombas de agua de doble acción y vapor traídas de Bélgica. Imagínense importar todos los utensilios de los bomberos de Bélgica, así como escaleras telescópicas. Imagínense, en 1887 escaleras telescópicas en México. Y este cuerpo de bomberos estuvo bajo el mando de un comandante, un segundo comandante, 4 oficiales y 52 bomberos. Entonces es muy interesante esta historia de la protección civil, y creo que hasta podríamos decirlo hasta aquí y en otros espacios que vamos a ver sobre el propio cuerpo de bomberos. Llegamos a 1888. El 18 de junio, donde ocurren inundaciones en León. Y escribe el licenciado Francisco Llerena en un reporte. Comenzaron a caer sin interrupción desde el 6 de junio las lluvias, siendo más o menos fuertes, pero siempre tenaces. Esto, como fácilmente se comprende, complicaba la situación por la abundancia de las aguas que rebosaban en el río, y que pronto quedaría incapaz de contener mayor cantidad de agua. La noche del 18 de junio de 1888, entre las 9 y 10 de la noche, dio principio la terrible inundación de la ciudad, causada por las copiosísimas lluvias caídas en los cerros del noreste. Quisieron desbordar el río. Las impetuosas corrientes
Subieron en algunas calles hasta 3 metros. Arrasaron 117 manzanas con 2.232 casas y hubo 203 víctimas, sin contar las arrastradas por aguas y las que quedaron sepultadas en los escombros que no se pudieron remover. Causaron mayor estrago y más espanto en los habitantes las detonaciones que producían las casas al desplomarse sobre el agua que las ocupaba, no menos que las exclamaciones de las personas que se habían salvado de ser aplastadas y que huían ocupando lo alto de los escombros mientras eran también arrastrados. La profunda oscuridad y los detalles de una tempestad a deshora, cuando el auxilio humano es imposible, completan el cuadro del desastre, al que siguió la desnudez y el hambre de un gran número de desgraciados. Prosigue el licenciado, pero consolador es registrar que no hubo población ni corporación de la República que no enviara donativos de dinero, ropa y alimentos para los inundados, y que personas y las juntas de ellas que se organizaron para distribuir los socorros cumplieron notablemente con sus tareas caritativas, sin que sea dable distinguir a quienes mejor lo hicieron en la prestación de sus servicios. Pedro González, Geografía Local del Estado de Guanajuato. Ahí quedó asentada esta triste historia de las inundaciones en León. Y bueno, ese mismo año, el 30, surge la Dirección y Junta General de Socorros y nos indica que entre el 10 y el 26 de junio de 1888 la República Mexicana vivió una de las peores épocas de lluvia del siglo XIX, afectando a las poblaciones de Acapulco, Fresnillo, Salinas Victoria, Zumpango, Lagos, El Istmo de Tehuantepec, Apatzingán, Querétaro, Huamantla y la misma Ciudad de México, producto de la serie de desastres naturales de origen hidrometeorológico que impactaron a varias poblaciones y en especial a la ciudad de León, Guanajuato, el 28 de junio. La Cámara de Diputados decreta la instalación de una Junta Directiva de Socorros y el 30 de ese mismo mes se denomina y queda formalmente constituida la Junta General de Socorros, que a partir de esa fecha sirvió para atender todo lo relativo a casos de desastre, lo que hace suponer que puede considerarse como los antecedentes del Consejo Nacional de Protección Civil. Más tarde, en 1909, el 5 de julio, se organiza la primera mesa directiva de la Cruz Roja, cuyo presidente fue el general Manuel Mondragón. Proseguimos en nuestro viaje en la historia de México y ese mismo año, en 1909, tenemos inundaciones en Monterrey y nos dice que uno de los principales testimonios se conserva en el libro El río Fiera, bramaba, 1909, una crónica de los periodistas Osvaldo Sánchez y Alfonso Zaragoza, donde se narran los estragos de la tormenta. Según indican los archivos históricos de Monterrey en su sección de actas, las primeras lluvias de agosto dejaron afectaciones en Villa Aldama y Bustamante, tras meses calurosos y de sequía. Después llegaría otra tormenta, el 10 de agosto, que afectaría diversos puntos del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, sería la tormenta vespertina del 27 de agosto la que marcaría la historia de los regiomontanos. El relato escrito en el río Fiera bramaba, 1909, describe una intensa lluvia que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente. Así, en penumbras, el río Santa Catarina se desbordaría, llevándose consigo el puente San Luisito y al menos 5 manzanas de lo que hoy conocemos como la Colonia Independencia. El centro de Monterrey se vio anegado y se interrumpió el incipiente sistema eléctrico. El transporte de tranvía también dejó de funcionar, por lo que la ciudad se vio incomunicada. Los afectados permanecieron en las azoteas de sus casas hasta por 2 días, donde además decenas de casas se vinieron abajo. Se estima que en Monterrey fallecieron 3,000 personas, además de 1 millar más en distintos poblados de Nuevo León.
Vean cómo la historia de México está plagada de desastres, de emergencias que marcaron gravemente al país y que con el nacimiento de la Protección Civil esto se vio beneficiado y lo vamos a ver. Después, en 1910, para ser exactos, el 21 de febrero de 1910, por el decreto número 401 de la Secretaría de Guerra y Marina, expedido por el presidente Porfirio Díaz y ratificado por el Congreso de la Unión, se reconoce la personalidad jurídica de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja y se le declara institución de utilidad pública. Es decir, no forma parte del gobierno, es una institución de asistencia privada y de utilidad pública. Y allí, en 1910, es cuando obtiene su reconocimiento jurídico y legal. Y después, en 1911, ocurre un sismo en la Ciudad de México con epicentro en Lázaro Cárdenas y fue el 7 de junio que, como lo dije, el epicentro fue en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que fíjense coincidió con la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México. Por eso también se le conoce como el sismo de Madero. De acuerdo con el blog del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el Servicio Sismológico Nacional fue creado en septiembre de 1910, por lo que este sismo fue de los primeros en ser registrados por la institución y tuvo una magnitud de 7.6 grados. La Ciudad de México reportó daños en la ciudad, donde 250 casas quedaron destruidas, la mayoría localizadas en Santa María la Ribera. Fallecieron 30 personas del Regimiento de Artillería en Ribera de San Cosme. Provocó daños importantes en el altar de la iglesia de San Pablo, grietas en las calles, lo que ocasionó que los rieles de las vías se flexionaran. Recuerden que en aquel entonces en México había los famosos tranvías, entonces esas fueron las vías que se flexionaron. Después, en 1942, y que es un dato poco conocido, pero que resulta ser muy significativo y que ustedes deben de recordar muy bien, ¿sí? Porque es pregunta de examen. Dice que para enriquecer estos estudios de la protección civil en nuestro país, en aquel entonces, con motivo de la declaración de guerra, imagínense, declaración de guerra que hace México contra las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, el 13 de agosto de 1942, el gobierno federal publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que instituye en la República Mexicana el Servicio de Protección a la Población contra Agresiones Aéreas, que precisamente viene en el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra del 49. Y dice que la protección a la población consistía en una defensa activa y una pasiva. La primera, que es la defensa activa, estaba a cargo de las autoridades y la segunda a cargo de los civiles, bajo el control directo del Estado Mayor Presidencial. Una de las medidas adoptadas para la defensa pasiva consistía en adoptar medidas preventivas y de seguridad mediante el establecimiento, fíjense, el establecimiento de comités de protección civil en todas las poblaciones del territorio nacional de más de 10,000 habitantes, en donde deberían estar integrados por un jefe del comité y vecinos de la localidad, así como los cuerpos de voluntarios para auxiliar en las labores. Al término de la Segunda Guerra Mundial, dicho decreto también dejó de tener vigencia. Entonces, fíjense, no es nuevo esto de los comités locales, los comités vecinales, los comités comunales de protección civil. En 1942, dado que México declara la guerra, se formaron ya, desde aquel entonces se comenzaron a tratar de formar los comités de protección civil y dijéramos es el nacimiento y es siguiendo las instrucciones del protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra de 1949. Después saltamos hasta 1957, en donde la madrugada del 28 de julio
de 1957, un sismo de magnitud 7.7 sacudió las costas de Guerrero. La onda sísmica se extendió hasta llegar a la Ciudad de México, en donde se presentaron grandes pérdidas, tanto materiales como humanas. El famoso Monumento a la Independencia fue uno de los más afectados al sufrir la caída de la Victoria Alada, razón por la cual fue conocido esta catástrofe como el Sismo del Ángel. Entonces, fíjense, en 1957, un sismo de 7.7, que no causó muchas muertes porque México aún no estaba tan lleno de gente, podríamos decir, como lo está ahora, ¿no? Entonces, ese sismo de 1957 que sí causó estragos, y ahorita vamos a ver que también causó cosas buenas. Ese mismo año, el 10 de diciembre, surge algo que se llama las normas de emergencia de construcción. Fíjense que las guerras y algunas situaciones de emergencia, después de que pasan y traen desgracia, también traen cosas buenas. Durante la guerra se desarrolló mucho la cartografía, porque todos los países querían cartografiar dónde se encontraban los contrarios y cómo iban a poder ellos entrar y acabar con ellos. Entonces se desarrolló la cartografía, pero también fíjense, durante la guerra, al tratar de tener comunicación con sus tropas, surgió el Internet. El Internet es un invento para la guerra. Imagínense, y ahora cualquier gente tiene Internet en su celular, en su casa, en donde quiera que va tiene Internet. Pero el Internet llegó gracias a la guerra. Y es así como en México, después del sismo del 57, donde se dice que el reglamento de construcción que regía en el DF ya era obsoleto y además pues databa de 1942, imagínense, 15 años, y no se había modificado, lo cual quedó demostrado luego que ocurrió el temblor, al contabilizarse las afectaciones, los edificios colapsados y dañados. Ante ello, en el ámbito de la ingeniería, se inició la búsqueda de respuesta al comportamiento de las estructuras y del suelo de la capital del país. Al respecto, el ingeniero Fernando Iriart Valderrama a la cabeza, un grupo de especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, realizó diversas labores de investigación, evaluación y revisión de criterios para el diseño sísmico de estructuras, del que carecían muchos inmuebles en aquel entonces. Derivado de estos estudios, revisiones y análisis, se concluyó que era necesario contar con un reglamento más estricto en su aspecto técnico relacionado con el diseño sísmico, recomendando incrementar los coeficientes sísmicos según el tipo de terreno y de estructuras, entre otras propuestas dirigidas a determinar las nuevas especificaciones en materia de construcción, mismas que fueron incorporadas a las normas de emergencia que se aplicarían a partir de 1958 y que sustituyeron al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1942. Y fíjense aquí, les decía yo que a veces las cosas malas también traen cosas buenas. Un beneficio que trajo consigo el sismo del 57 fue el de hacer ver la necesidad de conocer las características de los movimientos en diferentes sitios del Valle de México. Para ello, se instalaron, imagínense, en aquel entonces 2 acelerómetros, uno en el centro histórico de la Ciudad de México y otro en Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad. Gracias a estos instrumentos, a partir de 1965, se obtuvieron datos de aceleración confiables y consistentes para una variedad de movimientos telúricos. La instrumentación fue creciendo y hoy son múltiples los datos que al respecto se captan en la zona metropolitana del Valle de México. Después tenemos esto que es el nacimiento del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que en aquel entonces, si no mal recuerdo, y durante mi época de inicio, tuve contacto con gente de este comité, de este Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y que dependía de la Secretaría en aquel entonces de Salud y Asistencia, nos indica que de forma pionera las lesiones no intencionales o accidentales fueron consideradas un problema de salud pública en México en 1961. Con la publicación de un decreto presidencial
por el que se creó por primera vez el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, CONAPRA. Esto ocurrió 5 años antes de que la propia Asamblea Mundial de Salud emitiera su primera resolución en torno a la necesidad de trabajar en el tema de la prevención de accidentes de tránsito, y poco más de 2 décadas antes de que la propia Organización Mundial de la Salud tuviera un área responsable de trabajar en este importante tema. Es decir, somos iniciadores en esta materia de investigación de accidentes viales porque había muchos en México. Y así nace el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Y aquí se pone aún más interesante. En 1965 se establece el plan DN3E. Dice que después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano llevó a cabo modificaciones con miras a minimizar acciones que podían poner en riesgo la seguridad nacional a través de planes estratégicos. Es así como fueron creados los planes de actuación, los cuales fueron modificados en 1966, convirtiéndose en planes de defensa civil. Estos planes contemplaban desde el caso de una guerra extranjera hasta el caso de una situación de desastre entre la población, creándose así el Plan Director de Defensa Nacional número 3, el 18 de septiembre de 1965, del cual se desprende el anexo E con el título de Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastre, conocido por sus siglas como el Plan DN3E. Dicho plan se implementó por primera vez al año siguiente en un desbordamiento del río Pánuco. Este sistema de protección se mantuvo durante los siguientes años, pero internamente se le denominó y basó en otros documentos. Pero por la gran popularidad que había ganado el nombre entre la población civil, se le mantuvo con el nombre de Plan DN3E. Este tema es muy importante, es pregunta de examen. ¿Qué significa DN3E? Entonces, para que lo vean ustedes, que es precisamente el Plan Director de Defensa Nacional número 3. En el anexo 3, que es el plan de acción, el plan de auxilio a la población en caso de desastre. Y así tenemos que en 1966 hay un desbordamiento del río Pánuco. Y esto ocurre con motivo del impacto del huracán Inés, que provocó el desbordamiento del río Pánuco, afectando la porción sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Se pone en ejecución por primera vez el citado plan DN3E con resultados positivos, propiciando una recuperación rápida de la zona de desastre. Y muchos inician la historia de la protección civil a partir del plan DN3, pero como pueden ustedes ver, hay mucho todavía atrás de este plan. Bueno, esta me faltó modificarla, es una disculpa. Comisión Permanente de Auxilio a la Población para el DF en 1972, donde el 4 de mayo del 72 el presidente de la República, Luis Echeverría, crea la Comisión Permanente de Auxilio para el Distrito Federal en caso de siniestro, debido a un incendio que afectó el día anterior a las delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. Esto se hace a fin de proporcionar ayuda a los damnificados, y las funciones de esta comisión fueron realizar un levantamiento de un mapa de áreas críticas del Distrito Federal, elaborar indicadores de zonas marginadas y realizar un reconocimiento de los terrenos de las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, lo que probablemente dicha comisión, con la información recopilada y su experiencia, dio lugar a la creación por primera vez en México de un órgano específico para la atención de emergencias urbanas, adscrito en aquel entonces a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, o SAOP. Y después tenemos otra vez inundaciones en Guanajuato, en 1973, donde el informe oficial, de acuerdo con documentos de la Defensa Nacional,
elaborado en aquel entonces por el general Félix Galván y que el Sol de Irapuato tiene copia, es que hubo 62 muertos por la inundación del 73, de los cuales 5 fueron bebés. Hay quienes dicen que hubo más. Lo cierto es que esa inundación, que dicen los que vivieron, cambió la cara y la vida de Irapuato. Sembró el terror colectivo ante las lluvias e inundaciones e hizo que muchos perdieran lo más preciado para ellos, su patrimonio y hasta sus seres queridos. Llegamos al 77, donde se crea el Plan Nacional de Salud. Y durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el CONAPRA, que estuvo, como yo se los mencionaba, adscrito a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, durante sus primeros años de vida dio inicio o tuvo un sinnúmero de eventos tales como reuniones nacionales, simposios, cursos, semanas nacionales de seguridad en diversos estados de la República, mismos que más tarde derivaron en la primera Convención Nacional de Salud, celebrada en el año del 76, de donde producto de los trabajos ahí realizados surgió el Plan Nacional de Salud en 1977 y como consecuencia, en julio de 1978, se deroga el decreto que había creado el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, o CONAPRA. Aquí es 78, donde se deroga el CONAPRA. Y en 1979 se crea la Dirección de Prevención de Accidentes, Dirección de Prevención y Atención de Emergencias Urbanas, precisamente a cargo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, o SAOP. Esta Dirección de Atención a Emergencias Urbanas tenía como principales objetivos mitigar, reducir y disminuir los riesgos producidos por diferentes desastres en los asentamientos humanos, identificar las regiones y asentamientos humanos vulnerables del país y diagnosticar sus riesgos. Incluía la elaboración del Atlas de Riesgos. Imagínense en aquel entonces el contar con un Atlas de Riesgos en México hubiera sido fascinante. Y creo que por ahí hubo algunos inicios de estos Atlas de Riesgos. Formular programas, acciones y campañas de educación, organización y motivación dirigido a las autoridades y a la comunidad para implementar normas y estudios orientados a estimular acciones y obras para la seguridad de los asentamientos humanos. Entonces, fíjense, en aquel entonces ya también nos hablaban de crear, y lo que hasta ahora muchos utilizan, crear una cultura de protección civil. Nada más que ellos le llaman una cultura de seguridad para los asentamientos humanos. Disminuir los efectos de los fenómenos naturales sobre los asentamientos humanos mediante la organización de los planes específicos de prevención y atención a emergencias. Imagínense ya planes específicos de prevención y atención a emergencias. Coadyuvar al restablecimiento de la normalidad de los asentamientos humanos afectados por desastres, orientando para ellos su participación. Estos fueron algunos de los objetivos de esta Dirección General de Prevención y Atención de Emergencias Urbanas. Y por último, proponer sistemas de predicción, información y alerta de desastres. Es decir, vuelvo a repetir, hay cosas que no son nuevas, ya se tenían antecedentes, pero infortunadamente no se siguió investigando, no se siguieron proponiendo cosas y por eso no se lograron. Pero imagínense, en aquel entonces estar hablando en 1978, en 1980, estar hablando de proponer sistemas de predicción, información y alerta de desastres. Estamos hablando de sistemas de alerta temprana, señores. Lo que ahora propone el marco de Yogo, el marco de acción de Sendai, y la propia ONU. Perdón. Bien.
Esta dirección se encontraba formada por 3 subdirecciones: de prevención para la seguridad, atención y promoción, rehabilitación y proyectos especiales. Estas subdirecciones tenían a su vez 9 departamentos. Pero imagínense 3 subdirecciones: prevención para la seguridad, atención y promoción, y rehabilitación y proyectos especiales. Aquí, al leer el primer término, prevención para la seguridad, recuerdo que el maestro Mario Garza Salinas, en su libro Seguridad Civil y Participación Ciudadana, que le valió el premio INAP 1989, habla precisamente que el término correcto debería de ser seguridad ciudadana o seguridad civil. ¿Por qué? Porque él dice que la protección, al hablar de protección, hablamos de cuando el suceso está ocurriendo, es decir, en el durante, ¿sí? Mientras que él dice que la palabra o el término seguridad implica lo que en aquel entonces nosotros conocíamos como los 3 momentos de la emergencia: el antes, el durante y el después. Entonces, él, en ese libro de Seguridad Civil y Participación Ciudadana, habla sobre esto porque lleva a cabo una investigación también, desde tiempos remotos. Este libro, infortunadamente, ya no se puede conseguir, únicamente fueron algunos ejemplares que elaboró el INAP, y bueno, del cual afortunadamente tengo yo uno firmado y autografiado por mi gran maestro y sensei Mario Garza Salinas. El Programa Nacional de Prevención y Atención a Emergencias Urbanas, creado por esta Dirección General, tuvo una vigencia de 1977 a 1989, ya que desaparece debido al cambio de documento legal, pasando del Plan Nacional de Desarrollo Urbano al Plan Nacional de Desarrollo 90-94. Es decir, únicamente tuvo 12 años vigente. Pero se puede hacer mucho, señores, y deberíamos de haber seguido con esto. Pero infortunadamente, como siempre sucede en México, no sé si en otros países, pero llegan las autoridades y lo que hacen es cambiar, tiran todo lo que ya se había elaborado porque dicen esto ya no sirve, no fue en mis tiempos, y vuelven a comenzar de ceros. Después tenemos en 1990 el programa de prevención y mitigación de desastres naturales y el programa 100 ciudades. Aclaro, yo estoy leyendo tal y como viene escrito, sé que los desastres no son naturales, así lo tenemos concebido, pero así viene en el escrito. Este Programa Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales es un programa elaborado en 1990 de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Organización de Estados Americanos, la OEA. Intentaba que se establecieran políticas para la prevención y mitigación de desastres, más que para la atención a los mismos. Imagínense, aquí ya trataban de ser más hacia el paradigma de la prevención y la mitigación que hacia el paradigma de la reactividad, y pretendía que se elaboraran programas en la materia de cada ciudad, en cada ciudad del país, tomando en cuenta las características de las ciudades, los factores de riesgo e infraestructura, para después elaborar políticas y estrategias para poder prevenir y mitigar los efectos de los desastres. Esta parte, señores, es muy, muy importante. Yo he insistido desde hace muchos años que si no contamos con una política pública en materia de gestión del riesgo de desastre, vamos a estar navegando contracorriente. ¿Por qué? Porque los estados, los municipios, como libres y soberanos, que así se los dicta la norma jurídica superior en México, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les otorga que sean libres y soberanos. Entonces ellos elaboran sus leyes de protección civil, sus reglamentos, y lo nombran como ellos quieren. Pero tiene que haber una guía, y esa guía aún no aparece en materia de gestión del riesgo de desastres. Dice que el programa no contó con el apoyo gubernamental y tuvo que suspenderse, por lo que solo 2 ciudades pudieron contar con un programa. Imagínense, habría que rescatar estos programas para ver si todavía existen, y que son las ciudades de Lázaro Cárdenas y Ciudad Guzmán. Hasta el momento,
era el único programa elaborado entre una entidad gubernamental y una internacional. Y después tenemos este programa de 100 ciudades, prevención y mitigación de desastres a través de la regulación del uso de suelo. ¿Les suena a ustedes a algo? Pues sí, a lo que ahora están llamando ordenamiento territorial, señores, y que ya se hacía o ya se hablaba desde hace mucho tiempo. De hecho, como vamos a ver más adelante, el decreto que crea el Sistema Nacional de Protección Civil también habla de un ordenamiento territorial para evitar los desastres. Entonces, este programa eso buscaba. Buscaba regular el crecimiento urbano en ciudades medias que se habían definido con anterioridad. El objetivo central de este proyecto era producir un documento que contuviera los lineamientos para la prevención y mitigación de desastres, prioritariamente aquellos en que, en razón del peligro más latente en la localidad, fuera necesario instrumentarlo a la brevedad. La segunda, las consideraciones y recomendaciones para la prevención de desastres naturales y químicos en los planes de desarrollo urbano de los centros de población. Y C, recomendaciones generales para la prevención de desastres. Fíjense, este programa buscaba regular el crecimiento urbano en ciudades medias. Yo recuerdo que el trienio pasado estuve como responsable del área de riesgos naturales y antrópicos en el municipio de Atizapán de Zaragoza y teníamos un consejo para la prevención del crecimiento urbano precisamente en Atizapán. Y se trataba de que se respetaran las zonas restringidas o las zonas de riesgo. ¿A través de qué? A través de un ordenado crecimiento urbano u ordenamiento territorial ahora, ¿sí? Y era así que no se autorizaban colonias si Protección Civil no daba el visto bueno. El problema en Atizapán es que, no sé, tal vez el 70-80% del terreno donde se asienta Atizapán está asentado en minas, señores, porque de allí extrajeron material para la Ciudad de México para hacer cemento y otras cuestiones para construir, por ejemplo, el Estadio Azteca, y la empresa que lo hizo jamás rellenó las minas, y esto ocasiona que sea una zona de mucho riesgo para la gente que habita ahí. Por eso es muy importante el ordenamiento territorial. Después, todo ello con el fin de que puedan incluirse en los planes locales de desarrollo urbano y se ejecutaran a partir de la regulación de los usos de suelo. Es decir, desde aquel entonces, fíjense, ya había planes locales de desarrollo urbano. Ahora también hay planes de desarrollo urbano que los municipios tienen que elaborar al inicio de su gestión y donde le van a decir al ciudadano qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué dinero lo van a hacer y cuál es la función que esto va a cumplir en todos los aspectos, agua, vivienda, desagüe, todo ese tipo de cuestiones tiene que ir en ese plan de desarrollo urbano. Pero infortunadamente solo se pudieron llevar a cabo en 1994 5 ciudades piloto: Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Colima y Oaxaca, con el fin de identificar los fenómenos naturales más peligrosos que pudieran afectar los centros de población, así como los componentes urbanos que pudieran resultar afectados. ¿Les suena a ustedes? Dice, con el fin de identificar los fenómenos naturales más peligrosos que pudieran afectar los centros de población, así como los componentes urbanos que podrían resultar afectados. ¿Qué es lo que hacemos ahora, señores? Un análisis de riesgos. Esto es lo que hacemos, un análisis de vulnerabilidad y de peligros para obtener el riesgo. Y esto ya se hacía desde hace varios años en México. Si hubiéramos seguido y la gente que ha formado parte de las instituciones de protección civil se hubiera dedicado un poquito a investigar y hubiéramos seguido con esto, otro gallo nos cantaba. Pero igual que el anterior, considero que sería muy importante darle un vistazo a ver si por ahí existen estos planes y ver cómo se elaboraron. Entonces, señores, esta es la primera parte de esta historia, de esta breve historia de la protección civil como la conocemos actualmente, ¿vale?
Pues muchas gracias y nos vemos en la segunda clase.